Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados Extra, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan estos jugadores designados, presentados a ustedes por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Hoy Jugadores Designados empieza registrando la desaparición de dos figuras argentinas muy importantes. La primera de ellas, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, quien ha fallecido este lunes de Pascua a tempranas horas de la Ciudad del Vaticano. Ha fallecido después de sufrir serios quebrantos de salud, Jorge Bergoglio. Y también durante el fin de semana, otra importante figura esta del fútbol, Hugo Orlando Gatti, ha desaparecido también fruto de una enfermedad en Madrid, España, donde estuvo internado los últimos 2 meses. Para hablar de este y de los demás temas relacionados con el mundo del fútbol, le doy la bienvenida a mi colega Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo. Sí, infortunadamente hoy no comenzamos con muy buenas noticias, la desaparición de dos personas muy importantes, una para el mundo en general y la otra para el mundo del fútbol, como el caso de Hugo Gatti. Hugo Gatti, Javier, que tiene aún el récord de más partidos jugados en la historia del fútbol argentino. Es decir, en la Liga Argentina no hay ningún jugador que haya tenido más partidos jugados de manera oficial que Hugo Gatti. Y el Papa Francisco, una persona muy futbolera, el Papa más cercano al mundo del fútbol, que ha tenido toda la historia, es un fiel seguidor del San Lorenzo de Almagro, su club desde que era muy pequeño. Su padre lo llevaba junto a sus hermanos a verlo al viejo gasómetro y siempre mostró su gran afición por los cuervos. San Lorenzo es un club fundado por sacerdotes católicos, justamente de ahí deriva su nombre, el de San Lorenzo, y fue un club que por mucho tiempo Jorge Bergoglio siguió, incluso cuando era un sacerdote en Argentina, sacerdote de la Compañía de Jesús, ¿no? Un sacerdote jesuita, el primero de ellos, de verdad, que llega a ocupar el pontificado de la Iglesia Católica. Entonces, San Lorenzo es el club. Las imágenes que vemos en pantalla nos permite ver un poco la afición que él tenía por el club. Estas imágenes corresponden a cuando el presidente del club le entrega la camiseta al Papa Francisco de su equipo, al que siguió con pasión, vamos a decirlo, durante mucho tiempo. ¿Qué recuerdo en particular tienes tú sobre Papa Francisco I? Bueno, muchos recuerdos de fútbol, Javier, obviamente, más allá obviamente de lo trascendental, de la persona tan cercana, de un Papa muy humano, por decirlo así, muy cercano a la gente. Con la gente del fútbol también lo fue. Recibió a grandes personalidades del fútbol, entre ellos quizás a las dos figuras de fútbol argentino más populares como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Y sobre eso, Javier, recuerdo un comentario que causó mucha discusión en Argentina, y es que una vez le preguntaron a Francisco, al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, cuál era el mejor jugador de la historia, si Messi, Pelé o Maradona, y para sorpresa de todos, dijo que era el Rey Pelé. Así que bueno, ese fue un momento en que quizás los argentinos quedaron algo sorprendidos, porque a pesar de la gran devoción que sentían por el Papa, los dejó sorprendidos con esa respuesta. Jorge Mario Bergoglio nació en Flores, Buenos Aires, Argentina, y falleció a los 88 años como máximo líder de la Iglesia Católica en el mundo. Paz en su tumba al Papa Francisco, aficionado de San Lorenzo, y naturalmente a todo el mundo católico que llora su partida. Lo mismo y lo propio para el gran Hugo Gatti, quien inspiró a leyendas del fútbol mundial como el propio René Higuita, ¿no? Quien se inspiró en las formas, en el tema de jugar con los pies, de salir fuera de su área. Lo inspiró para que René Higuita también tomara ese legado y jugara como un portero líbero. Sí, el primer portero líbero en la historia del fútbol, seguramente. Además, como bien lo dices, un estilo inigualable. Desde su misma forma de vestir ya causaba una tendencia, y no por nada era su apodo del loco.
una verdadera leyenda del fútbol argentino y en especial del Boca Juniors. En sus últimos años vivió en Madrid, España, donde se hizo un gran aficionado del Real Madrid, equipo en el que siempre soñó jugar. Obviamente no lo logró, y fue comentarista del conocido programa de televisión El Chiringuito de Jugones, programa español donde era un panelista y donde obviamente lamentan su partida. Paz en la tumba también de Hugo Gatti, el loco. Debemos entrar en materia para hablar de fútbol porque tenemos mucho de qué conversar desde el último partido de MLS hasta lo que ha pasado en los últimos 3 juegos para Inter Miami. Vamos a empezar, Jaime, hablando de lo más reciente, que es el partido contra Columbus, que de alguna manera milagrosa ganó 1-0 en su visita a Cleveland. Sí, el equipo de Mascherano sigue invicto en la MLS. De hecho, después de este triunfo por 1-0, queda como el único invicto. Si bien no fue el mejor partido del Inter Miami, jugó para mí con el equipo que mejor fútbol muestra en la MLS, que es Columbus, y se llevó un triunfo gracias a un gol de Benjamín Cremaschi, un gran centro de Marcelo Weyland, luego de un gran pase de Luis Suárez. Y se llevó un triunfo tal vez no merecido, pero Javier, muchas veces el Inter merece ganar y no gana. Esta vez no merecía ganar y ganó. Así que bueno, cosas del fútbol. Una de las mejoras del equipo está en el bloque defensivo. Sobre esto le preguntamos a Mascherano. Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. ¿Qué tal, profe? Felicidades. Le quiero preguntar sobre la defensa. Uno parte de la victoria, el bloque defensivo que usted logró crear dejó una muy buena sensación. ¿Cuál diría usted que es el progreso fundamental que ha logrado en este tiempo que lleva con Inter Miami en defensa? ¿Cómo lograr este bloque compacto y más sólido y más seguro? No, es el compromiso de los jugadores a, a defender de la mejor manera, a defender eh, en bloque, a tener esa responsabilidad, ¿no? Al final uno puede transmitir ideas, pero los que lo llevan a cabo son los jugadores y el hecho de que hoy en día la defensa de esa sensación de seguridad es toda responsabilidad de ellos. Es el compromiso que tienen ellos a la hora de defender. Claramente sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero creo que este es el camino. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Estos jugadores designados, una presentación de High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Vamos a comentarles cómo alineó Inter Miami en el partido que ha ganado como visitante 1-0 ante Columbus por la MLS. Inter Miami alineó con Oscar Ustari en el arco, línea defensiva por Jordi Alba en la izquierda, Noah Allen, Gonzalo Luján, Marcelo Weyland como lateral derecho, Bright y Busquets con los alas Allende y Cremaschi jugando como extremo en esta oportunidad, extremo derecho Cremaschi y arriba Suárez y Messi. Jaime, hay una cosa en común en los últimos 3 encuentros, el que empató por la MLS 0-0 con Chicago, el que ganó en su casa 3-1 a Los Ángeles FC y el que ha ganado como visitante a Columbus, y es que los 3 equipos mencionados no la anotan a Inter Miami por falta de puntería, no por opciones de gol. Esto en razón a que cuando Inter Miami ejerce una presión alta
queda sumamente descobijado atrás y los jugadores no son lo suficientemente rápidos como para volver. Caso de Falcón, quien ve grandes dificultades para poder regresar, y deberíamos darle un poco de crédito a la falta de puntería de los equipos rivales en esa suerte que ha tenido Inter Miami en los últimos 3 juegos. Sí, hay parte, obviamente falta de puntería. También hay que decir que el trabajo de Oscar Ustari ha sido más que bueno, Javier. Creo que una de las apuestas de Mascherano fue jugársela por Oscar Ustari y ha respondido realmente bastante bien. Un arquero con mucha experiencia, mucha capacidad, que le ha dado mucha seguridad a la defensa y eso se ha visto transmitido. Y sí, la falta de puntería también ha sido trascendental, sobre todo en ese partido contra el LFAC y este último contra Columbus. Creo que contra Chicago Inter no sufrió tanto, pero sí en esos 2 partidos específicamente. Creo que en el comienzo del partido del LFAC y en el partido con Columbus se sufrió bastante. Jaime, yo creo que hay un hecho futbolístico que es claro para Inter Miami, es que Inter Miami elabora bien el juego para atacar y cuando es capaz de someter al equipo rival a través de una presión alta, queda muy descobijado desde el medio hacia atrás y esto le da unos espacios grandes para los rivales donde Inter Miami no tiene una gran fortaleza, que es la velocidad. Inter Miami no es un equipo altamente veloz para defenderse y por lo tanto las espaldas tanto de los volantes como de los defensas están siendo atacadas consistentemente. ¿Cómo es esto? Eso es cierto, yo creo que sobre todo ese punto de que atacan mucho la defensa de los 2 costados, tanto del izquierdo como del derecho, sigue siendo yo creo que el gran debe, no solamente de Mascherano, sino casi que desde el inicio de la franquicia. El Inter Miami ha sufrido mucho con sus laterales. En el caso de Jordi Alba, pues se compensa todo por la capacidad ofensiva y todo lo que da Jordi a nivel ofensivo, que es más que cualquier otro defensa en la historia de la MLS, pero en la parte defensiva se sufre mucho. Y en la parte, en el otro costado, aunque esta vez Marcel Weigand hizo un buen partido, un buen compromiso, además una excelente asistencia para el gol de Cremaschi, no es muy rápido el equipo en general y sí se sufre mucho. Lo que no coincido tanto con tu comentario, Javier, es en la parte de creación. Creo que este equipo sí no está creando tanto fútbol como el que hacía Tata Martino. Felipe Cárdenas de Athletic le preguntó a Mascherano sobre estos temas, esto lo respondió. Bueno, coincido que para mí Nancy, cómo hace jugar a su equipo es una maravilla y la realidad es que lo comparto, que seguramente de los mejores, si no el mejor entrenador de la liga. No significa nada, significa seguir por este camino, seguir trabajando, tratar de ayudar a los jugadores a poder alcanzar los objetivos, nada más. A mí una victoria no me cambia en absoluto lo que pienso del fútbol. Al final es brindarse al máximo, tratar de dar lo mejor, a veces con acierto, a veces con errores, porque obviamente cometemos también como cuerpo técnico muchos errores, pero lo hacemos siempre sin la intención de hacerlo, simplemente es tomar decisiones en las que a veces acertás y a veces no mucho más de eso, pero nada, invitar a los jugadores a seguir por este camino. En la primera parte, Mascherano se refería a Wilfried Nancy, el entrenador francés de Columbus, considerado por muchos el mejor entrenador de la liga. Dediquémosle un momento para hablar de Columbus. Para mi gusto, el equipo que mejor juega fútbol de la MLS como equipo. Coincido plenamente, Javier. Es un equipo alegre, balanceado, que me parece está sufriendo en esta temporada por momentos como ese partido que se dio el fin de semana, la falta de un goleador como el Cucho Hernández, que te pudo haber definido un partido que tuvieron en sus manos como el de Inter Miami, pero sin duda el estilo de juego del equipo de Nancy es de verdad de lo mejor de la MLS. Wilfried Nancy es jugador francés, quien con mucho éxito ha dirigido a este equipo de Columbus, que no vimos a jugadores como el uruguayo Rossi o como Farsi, que siempre han sido jugadores determinantes cuando enfrentan a Inter Miami, cumpliendo con su papel de finalización, y eso un poco le dio una ventaja a Inter Miami. Lo perdonaron muchísimo. Los últimos 15 minutos de ese encuentro fueron una pesadilla para Inter Miami, una absoluta herradura donde, como lo decías tú anteriormente, Oscar Ustari nuevamente
digamos que tuvo una gran responsabilidad en que Inter Miami pudiera traerse a casa esta importante victoria. Luego, Fernando Petrocelli le pregunta a Javier Mascherano sobre el bloque bajo y esto responde Javier Mascherano. ¿Vos has visto todos los partidos del Inter Miami? Sí, sí, claro. Bueno, llevamos 19 partidos, ¿no? Entre pretemporada y temporada oficial. ¿Cuántas veces nos viste defender en bloque bajo? No, pocas, Bueno, ahí pero está hubo. la respuesta. Claramente a mí no me gusta, pero a veces el rival juega y te somete y hay que saber sufrir y hay que saber convivir con eso. Y más contra un rival como Columbus que claramente coincidimos todos que es de los mejores equipos de la liga. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estos jugadores designados, presentados ustedes por High Impacto, estamos hablando de la victoria de Inter Miami a domicilio 0-1 sobre Columbus Crew. Jaime, y es muy interesante lo que estamos viendo en la nómina de Inter Miami. Quiero repasar contigo los cambios que hizo, los ajustes que hizo Javier Mascherano. Sí, hizo varios cambios esta vez Javier Mascherano, cuando ya el equipo estaba, digamos que, sufriendo el partido, viendo que Columbus estaba buscando el empate, decidió sacar a varios jugadores, saca a Tadeo Allende, mente a Telasco Segovia, saca a Jenny Bright, por él entra Maximiliano Falcón. Si bien ese puesto lo termina ocupando Tomás Avilés, que fue otro de los jugadores que entró al partido, también salió Benjamín Kremaski y Luis Suárez, es decir, hizo casi que 5 cambios solamente para ajustar esa sección defensiva, para luego protegerse mejor. Termina siendo una línea de 3 centrales con David Martínez, que también entró de cambio, con Maxi Falcón y con justamente Noah Allen, que ya estaba en el partido. Saca a jugar hacia una esquina a Luján, que estaba jugando de central, lo pone por un costado, está jugando con Jordi Alba por el otro, deja Busquets en el medio con Avilés y termina rematando con Allende y Messi arriba. Una de las figuras que llamó la atención es cuando Sergio Busquets se mete en la mitad de los 4 defensas centrales para hacer una línea de 5, una figura que cuando Inter Miami estaba siendo atacado era absolutamente clara. 5 jugadores liderados por Sergio Busquets, una zona defensiva muy bien gestada, ocupando todos los espacios y un refuerzo hacia el centro también de parte de los volantes de primera línea. Marca claramente una etapa nueva en la propuesta defensiva de Inter Miami, Jaime. Totalmente, sí, Javier. Y me gusta mucho que Mascherano está buscando, sobre todo por los extremos, no solamente el tema de la velocidad de desequilibrio, sino el tema de aportar en marca. Y creo que por eso tanto Allende como Kremaski, que ya estaban un poco cansados por lo que ha sido un partido complejo, luego entran, por Allende entra Fafa Ficó y termina rematando el partido, ayudando no solamente a buscar crear opciones junto a Messi, sino a marcar, y el mismo caso con la entrada de David Martínez para luego dejarle ese puesto en el costado a Luján. Creo que ha hecho un buen trabajo Mascherano en el sentido de comprometer al equipo a defender, algo que no se veía tanto con Martino, aunque para mí, repito, sí era más vistoso el del Tata y obviamente se notaban a más goles, pero también se recibían más goles. Hay 2 jugadores que, aunque participan en la acción de juego, uno con el centro y el otro anotando, es muy extraño que se mantengan en las posiciones en las que están. Weigand como lateral derecho por encima de Fry, por ejemplo, pero Kremaski como extremo derecho. Es una fórmula que, si vamos al resultado, que el resultado, vamos a ser sinceros, no dice toda la verdad lo que fue el juego. Sí, la superioridad de Columbus fue
fue tremenda, sobre todo hacia el final del encuentro. Cremaschi como extremo derecho por encima de Fafá Picault y por encima de Robert Taylor. ¿Cómo ves tú esta rara posición que está desempeñando el jugador de Key Biscayne? Bueno, sí, es una apuesta que Mascherano, desde los mismos partidos de pretemporada, y me acuerdo, Javier, que cuando alguien, no sé si fuimos nosotros quizás los que le hicimos esa pregunta de Cremaschi a Mascherano en rueda de prensa, si mal no recuerdo, era el primer partido de temporada que Cremaschi, o segundo partido que jugó en esa posición, y él dijo que él lo veía jugando ahí, que le parecía una posición interesante. A todos nos sorprendió, pero como bien dices, a la hora del resultado no ha salido mal. Quizás es más desequilibrante y con el balón lo hacen mucho mejor Fafa y Robert Taylor, pero hay que decir que también que el labor de sacrificio ha aportado Cremaschi, y hasta ahora pues los resultados han acompañado lo que ha buscado Mascherano. Cremaschi, jugador de la academia que físicamente responde muy bien, ¿no? Es un jugador muy fuerte, que casi siempre gana los duelos individuales por su fortaleza física, y Mascherano está viendo algo en Cremaschi que probablemente nosotros no podemos ver, él teniéndolo en el día a día, y cómo se puede refutar si el gol de la victoria lo anota Cremaschi, tremendo golazo, y un jugador que siempre ha sido muy discutido y resistido como Weigand pone la asistencia del gol ganador. Hay que decirlo, definitivamente creo que Weigand fue un jugador importante en el partido. Sin embargo, como es usual, cometió muchos errores que no terminaron en un gol para Columbus, pero que es una apuesta que le está funcionando a Mascherano, y en últimas, como creo se estaba comentando, lo importante es obtener resultados, Jaime. Sí, totalmente, tener resultados y ir mejorando siempre. Ganando es más fácil, Javier, sobre todo en MLS, donde hay que llegar afinado para los partidos finales. Ojalá que este partido más le haya servido, tanto estos últimos partidos con Chicago, el FAC, y este contra Columbus, para lo que viene en la CONCACAF Champions. Al final, en el segmento de cierre, vamos a hablar del próximo partido de Inter Miami cuando visite a Vancouver por la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Estos jugadores designados, ya volvemos. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication copayments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto, seguro de salud gratis. ¿Para quién, Jaime? Para toda tu familia. Para toda tu familia. Te voy a contestar algo que nos quedó pendiente en el segmento anterior, y es la falta de generación, en tu opinión, que ahora tiene Inter Miami en comparación con el equipo anterior que manejaba Tata Martino. Me parece a mí, Jaime, compartiendo en parte tu concepto, que Messi no tiene aún el socio correcto que sea el eslabón para cumplir el rol que desempeñaban Diego Gómez, Matías Rojas, y esa es una de las razones quizás por ahí por la cual vemos a un Inter Miami con menor generación, y a veces vemos también a un Messi extremadamente frustrado por no tener con quién asociarse, porque hay que decirlo también, Luis Suárez ha bajado el nivel considerablemente. Sí, no solamente Suárez, Javier. Suárez, que justo cuando Messi estuvo un par de partidos ausente, repartió varias asistencias y apoyó al equipo, pero sí otros jugadores como Tadeo Allende, que comenzó la temporada muy bien, tuvo una lesión. Los últimos partidos que ha jugado no ha sido el mismo Tadeo Allende de los primeros partidos. Mismo caso con Terazco Segovia, que los primeros partidos entró, fue una revelación. Entró siendo un revulsivo total en el equipo, y que en estos últimos partidos se ha visto ha perdido protagonismo. Creo que estoy de acuerdo en ese sentido. Creo que él no se ha podido consolidar a un socio como sí lo tenía antes Messi, como bien dice, sobre todo con el caso de Matías Rojas y Diego Gómez. Yo creo que la ausencia más notoria de los grandes nombres que se fueron, Facundo Farías, que no jugó, Diego Gómez, Matías Rojas, creo que la más difícil de suplir para Inter Miami ha sido la de Diego Gómez, porque Diego Gómez le aportaba
un valor increíble en marca y en generación y en fuerza y en potencia, muy difícil de adquirir, por eso se lo llevó la Premier League. Creo que ahí ha quedado sumamente un hueco muy notorio, un hueco extremadamente notorio en Inter Miami que no ha sido suplido por ninguno de las personas que han intentado ocupar esa posición, ni Kremaski, ni Fafa, ni Allende, ni Taylor, porque no ha tenido oportunidad. Se ve un poco debilitado Inter Miami en eso que era un área muy sólida. Dediquémosle unos segundos para hablar de Oscar Ustari, el jugador que está haciendo gran diferencia y que está llevando a Inter Miami, acercándolo cada vez más a poder disputar títulos. Sí, Oscar Ustari, un arquero que, como hemos hablado, de una trayectoria muy amplia, experimentado, que tuvo pasado en la selección argentina, en clubes grandes como Independiente, en el fútbol argentino, con pasado también en el fútbol mexicano, y que realmente Javier ha sido una pieza de garantía. Cuando entró, venía un poco sin ritmo, mucha gente se preguntaba si realmente Ustari llegaba solamente para tapar la ausencia del Callender o para quedarse con el puesto, y ha respondido mucho mejor de lo esperado, por lo menos a lo que yo tenía de expectativa. Creo que lo de Oscar Ustari ha sido más que destacado. Llegó muy tranquilo Ustari al final de la temporada pasada para ser el suplente, entre comillas, de Drake Callender, y realmente se ha quedado con el puesto titular y ha relegado a Drake Callender a esperar una oportunidad a que Ustari se lesione o falle, y parece que lo segundo no va a ocurrir rápidamente. En estos segundos finales del programa, Jaime, ¿en qué ha crecido Inter Miami de Mascherano en temas defensivos? ¿Dónde tú le das? Claramente hay un orden que antes carecía el equipo. ¿Qué dirías tú que es el principal crecimiento de Inter Miami en este campo? Yo creo que es el equipo más ordenado, Javier, y que sin duda con la presencia de Maxi Falcón, si bien tiene sus falencias en el tema de la velocidad que le cuesta mucho al equipo, sí es un equipo que se para mejor y tiene una voz de líder. Creo que eso sí que le hacía falta al equipo en defensa, una voz de líder, una voz donde los compañeros más jóvenes, caso Noah Allen, caso Tomás Avilés, cuando juegan al lado de Maxi Falcón, sacan quizás su mejor versión por tener a esa persona que les da la seguridad, la confianza, y lo mismo pasa por tener un arquero atrás como Oscar Ustari, que tiene casi 40 años, que te hable, que te diga cosas. Seguramente eso ayuda a los jóvenes a que se vean más organizados, más confiados que quizás en los años pasados. Hay dos elementos con los que quiero terminar el programa del día de hoy, y es características que siempre he visto en los equipos campeones. Uno, un factor de suerte determina definitivamente que los astros se alineen, y esto le está pasando a Inter Miami de una manera increíble. Ha sacado resultados positivos donde probablemente no estaban dadas las cosas para que se dieran. Y dos, un portero de las cualidades de Oscar Ustari, que no necesariamente tiene que intervenir muchas veces durante el partido, un Thibaut Courtois, ¿no? Pero pues salva las 2 o 3 opciones que podrían cambiar la historia del rumbo de un juego. Y eso me hace ver con mucho optimismo el futuro de Inter Miami, Jaime. Totalmente. Es más, Javier, para no ir más lejos, recuerda el título de la League Cup. ¿Quiénes fueron las dos grandes figuras? Lionel Messi arriba y Drake Callender sacando las 4 o 5 que sacaba por partido, e incluso en las tandas de penales también. Y la eliminación de Inter Miami en los playoffs de la temporada pasada tuvieron un nombre propio que estará siempre como pesadilla de Inter Miami. Brad Guzan, el gran portero de Atlanta. Eso es lo que teníamos en el día de hoy para compartirles estos jugadores designados con la grata compañía del experto analista en fútbol, Jaime Bernal, jugador designado. Gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Javier, un saludo para todos y nos vemos en el próximo programa de Jugadores Designados. En el próximo, que vamos a hablar de Messi ampliamente, vamos a hablar del próximo reto de Inter Miami en la CONCACAF Champions Cup en las semifinales. Estos jugadores designados presentados a ustedes por High Impacto. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Gracias. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados Extra, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.